comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Bueno, comenzamos el programa de hoy. Vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Edelberto López Blanch, un periodista y contador cubano, que nos habla de la realidad de Cuba en su inserción internacional, pero también de los peligros para América Latina de todo este reacomodamiento geopolítico global. Escuchémoslo. Bueno, estamos con Edelberto López Blanch, contador y licenciado en periodismo, autor de varias obras, entre las que se cuentan Bendición cubana en tierras sudafricanas, La emigración cubana en Estados Unidos, Miami, Dinero sucio, Historias secretas de médicos cubanos, Cuba, Pequeño gigante contra el apartheid. Es comentarista internacional también del semanario Opciones y colaborador de Rebelión, Diario Universal, Aporrea, Resumen Semanal, Radio Miami, entre otras. ¿Qué tal, Edelberto? ¿Cómo le va? Aquí bien, ¿y a ustedes cómo le va? Muy, pero muy bien. Muchas gracias por la participación en el programa Café Mercosur. Bueno. No, es un gusto para mí participar con ustedes. ¿Cómo están las cosas por Cuba? Aquí está todo bastante tranquilo, ¿no? Después de aquellas manifestaciones que hubo, que no fueron tal manifestaciones tan grandes, fue un poco, porque se había, con todos los problemas que hubo de la COVID y con el bloqueo violento que estuvo Estados Unidos, bueno, se fue caldeando un poco la situación, pero ya todo volvió a la normalidad desde el mismo momento del 11 de julio. A partir de los 3 días ya eso estaba muy tranquilo, no hubo más nada, y el pueblo tranquilo votando en las elecciones, como ahora en las elecciones municipales del Poder Popular, para el Código de la Familia, que es uno de los más adelantados en el mundo. También fue una votación bastante unánime. Y aquí las cosas, claro, con todos los problemas que tenemos del bloqueo que no nos dejan ni comprar prácticamente ni medicinas, ni alimentos, ni nos dan presupuestos, nos dan inversiones, todo lo tiene cerrado Estados Unidos, pero aquí el pueblo sigue peleando, sigue luchando y sigue aguantando todos los embates esos que vienen desde el norte. Esas manifestaciones que la prensa hegemónica mundial tanto las sobredimensionaban y decían de que la gente estaba queriendo un cambio de régimen en Cuba, es un poco lo mismo que nosotros estamos viendo en muchos otros lugares del mundo, y lo vemos en Argentina, lo estamos viendo en Brasil, los vemos en muchos otros lugares, los vemos en Europa inclusive, muchas veces de la mano de la derecha, que se ha apropiado de este discurso un poco después de la pandemia, ¿no? De donde de alguna manera nos vemos todos como, digamos que como enemigos, ¿no? Porque el virus nos pone en una situación de desconfianza hacia el otro y que rompe un poco los lazos de la sociabilidad, de lo colectivo. Y creo que la derecha se ha apropiado muy bien de eso y como en el caso de Cuba y de muchos otros países que tenían gobiernos populares, digamos como que lo ha magnificado mucho, ¿no, Edelberto? Sí, mira, el problema es que además ellos tienen todo el control de la información. Claro. Desgraciadamente nosotros tenemos esa fuerza, no estoy hablando de Cuba, sino todos los países progresistas del mundo, no tienen esa fuerza en los medios mediáticos, y ellos prácticamente son los que están imponiendo la información en el mundo. Así sucede con todas las cosas, como lo está pasando en la guerra Ucrania-Rusia, que si Rusia no despierta se lo hubieran comido, porque estaban allá los laboratorios estos, que además el hijo del presidente norteamericano Biden estaba metido ahí en Ucrania con los laboratorios, estaba el Pentágono con los laboratorios que han hecho cantidad de epidemias, la están provocando. Es decir, la información la llevan ellos. Y aquí en Cuba siempre hemos tenido una inmensa, se puede decir que es un huracán de informaciones en contra de Cuba por completo. Yo he estado muchas veces en Miami, en Estados Unidos, y allá no se puede poner una emisora. Cada vez que tú ves cualquier emisora, un radio, es constantemente poniendo cosas falsas en contra de Cuba. Es imposible. Por eso ellos trataron de suspender hasta que los norteamericanos vinieran a Cuba.
porque cuando llegan aquí y ven este país, dicen, bueno, aquí ni hay policías en la calle, la gente la ves alegre, tú lo ves haciendo una fiesta aquí, haciendo la fiesta en el otro lado, comiendo, aquí no hay gente por la calle tirada sin albergue, es decir, ven una cosa completamente distinta, y esa es la información que nos están llevando, pero nos llevan lo mismo, la llevan a Argentina, a Brasil, a cualquier país, a Nicaragua, a Venezuela, que han hecho una campaña violentamente, y a pesar de eso, ahora han tenido que echar para atrás, porque ahora mismo ves que en Venezuela ellos están queriendo el petróleo de Venezuela, al cerrarse por allá, con las medidas que le han puesto a Rusia, se le está cerrando el petróleo, entonces están buscando ahora y están tratando de normalizar un poco la situación con Venezuela, después que le habían quitado miles y miles de millones de dólares, porque se adueñaron de las Citgo, de todas las empresas Citgo de gasolina que había en Estados Unidos, pero también la Monómetros en Colombia, y se la habían quitado. Le quitaron el oro, más de 30,000 millones de dólares en oro que tenía en Inglaterra. Es decir, toda esta es una campaña constante, claro, es el imperio, ¿no? Y el imperio no quiere soltar. Cuando ve que China está levantando poder económico, político y militar también, y cuando ven que Rusia también tiene un poder militar bastante grande y que tiene una situación bastante fuerte dentro de Europa asiática, están temblando y se le está yendo el poder. Bueno, y el presidente de Cuba, Díaz-Canel, acaba de hacer una exitosísima gira por 4 países muy, pero muy importantes, ¿no? Uno de ellos fue Argelia, en África, que es la segunda economía de África, un país muy, pero muy grande, con muchos recursos, y bueno, y que últimamente está, digamos, siendo un poquito mimado por Europa por causa del gas que tienen, ¿no? Ha tenido muy buenos resultados con esa gira Cuba, y después ha seguido Díaz-Canel por otros países como Rusia, donde, bueno, además de inaugurar junto con Putin un monumento a Fidel Castro, hay nuevos acuerdos, y después fue a Turquía, también otro país muy, pero muy importante, y también terminó en China. Pensemos que China y Rusia, como usted dice, están tratando de plantear, así a nivel geopolítico, un mundo más multipolar, y que Turquía y Argelia también quieren entrar en los BRICS, que los BRICS es una de las patas de ese mundo multipolar. Es muy interesante esta gira de Díaz-Canel en este contexto, ¿no, Edelberto? Mira, Ramiro, te iba a decir que esta fue una tremenda gira porque se pudo destrabar muchas situaciones, pero yo creo fundamentalmente que esto ha sido, en primera, por el prestigio que ha caracterizado a Cuba en el cumplimiento de sus deberes internacionales. En segundo, la solidaridad del pueblo y el gobierno de la isla hacia otras naciones que han necesitado ayuda, como tú sabes, en diferentes circunstancias, ya sean huracanes, terremotos. También la voluntad de defender Cuba, la soberanía y la independencia, pese a permanentes agresiones y bloqueos lanzados por las administraciones estadounidenses por más de 60 años. Y además, las nuevas medidas adoptadas dentro del proceso de actualización del modelo económico en la isla que facilitan la inversión extranjera. Como tú decías, bueno, esa gira se inició por Argelia. Allá, bueno, la delegación fue recibida por el presidente Abdelmajid Tabore, y fue muy buena porque además se logró que Argelia ya se comprometiera con los acuerdos firmados a también enviar petróleo a Cuba, fundamental para nuestras plantas de las termoeléctricas, que como sabes trabaja con un petróleo cubano que tiene mucho azufre, y las termoeléctricas sufren mucho, sobre todo las calderas, que se rompen muy fácil. Esto va a facilitar que se pueda resolver el problema de la electricidad, que ahora hay un déficit de electricidad. Es decir, aquí a veces hay apagones de 3 horas en algún lado, 3 horas en el otro. Es decir, se está llevando para que toda la población no se afecte, pero se afectan 3 o 4 horas a veces al día, sobre todo las provincias. No tanto La Habana, pero sí las provincias. Es decir, había una colaboración también. Acuérdate que Argelia fue el primer país donde Cuba llevó médicos. Ajá. Primero, en el año 61, fue un barco cubano a llevarle materiales y hasta armas al Movimiento de Liberación Argelino, y trajo hacia Cuba más de 70
combatientes y jóvenes que vinieron a estudiar a Argelia. Después fue una brigada médica allá con 55 médicos, porque los médicos franceses se fueron en desbandada de allá de Argelia cuando triunfó la revolución argelina, y Cuba le brindó toda esta ayuda. Aquí en este país también se firmaron acuerdos de medicina, de farmacéutica, de producción azucarera también, de intercambio azucarero y de intercambio cultural, educativo, científico y tecnológico. Es decir, fueron además, Argelia donó una planta de energía fotoeléctrica que también va a dar más de 100 megawatts, es decir, gigawatt. Y es una cosa fundamental, es decir, una donación también que hizo Argelia. Quería destacar también el buen gesto que tuvo Argelia de perdonar los intereses de la deuda que tiene Cuba con Argelia. Me parece que eso es muy, pero muy interesante, porque le da un buen aventón a la economía cubana, ¿no? No, es fundamental, porque además de eso abre también las inversiones de Argelia en Cuba. Claro. Y ahora van a venir más de 100 empresarios argelinos también que van a estar viendo aquí las posibilidades que tienen de hacer negocios, y al condonarnos esta parte de la deuda, de los intereses, y además dejar que esa deuda se pueda pagar a largo plazo, es muy importante para Cuba, porque le abre las posibilidades económicas. Y eso contrasta muy bien con lo que es, siempre ha sido, digamos, históricamente, la posición del Fondo Monetario Internacional, que asfixia a las economías mediante las deudas, ¿no? Bueno, claro, lógico. Acuérdate que el Fondo Monetario Internacional te da, pero para que tú hagas las cosas, para que tú entregues las compañías y se las entregues a la empresa privada, y para que te sigas endeudando, porque a la vez que coges un empréstito con lo que tienes que pagar arriba de ese empréstito, te vas endeudando cada vez más y nunca sales de esa deuda. Aquí es completamente distinto. Es decir, cuando hay por eso nosotros tenemos que tratar de lograr tener bancos propios en nuestros países que sean más progresistas, con el ALBA, buscar más posibilidades de poder intercambiar nuestras mercancías y tener la posibilidad de recibir empréstitos sin tener que pagar estos inmensos impuestos. Y una cosa que es fundamental, sin que se interfieran en los asuntos internos de los países, ¿no? Porque muchas veces los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional no son solamente del orden económico, también son básicamente del orden político, ¿no? Argentina que lo diga, ¿no? Es decir, lo que te decía, cuando ellos te dan un empréstito tienes que seguir todas sus reglas, y la regla de ellos es hacer la llamada elecciones democráticas que ellos llaman, donde están 52 partidos políticos, pero además le dan dinero a los partidos políticos esos de derecha. Es decir, es tratar de romper y que nunca un país pueda llegar de verdad a tener una soberanía sobre todos sus intereses. Ese es el Fondo Monetario, pero además el Fondo Monetario Internacional está apoyado por los grandes países, por Estados Unidos, que es uno de los que da más dinero, y todas las compañías que ellos tienen alrededor, todas las organizaciones estas, que lo que hacen es introducirse dentro de nuestros países y ser como una quinta columna, que siempre están serruchándonos, tratando de cerruchar el piso. Y ahora, volviendo un poquito a lo que estaba comentando antes de esta gira de Díaz-Canel, me llamó mucho la atención las palabras de Xi Jinping, de ya hablar de que Cuba y China son los países que están llevando adelante como los abanderados del socialismo moderno. Y hacía mucho que no se escuchaba, por ejemplo, una declaración de Xi, tanto de Xi Jinping como de los anteriores, hablando así abiertamente del socialismo en China, porque se hablaba un poco de una especie de cosa híbrida, de un capitalismo con un poco de participación del Estado, otro hablaba de un capitalismo diferente, pero no, ahora digamos que se ha colocado junto con Cuba en la defensa del nuevo socialismo, y esto me parece muy interesante porque es un poco recuperar las palabras históricas, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, vamos a pasar entonces a China, porque yo te iba a hablar un poquito de Rusia, pero bueno, porque también las palabras de Putin en la inauguración del monumento ese que levantaron a Fidel,
habló de Fidel, de la figura de Fidel, sí, y la importancia que ha tenido la figura de Fidel, y lo elevó como cierto, como es uno de los líderes más importantes del siglo XX. Y entonces todas estas cosas son fundamentales, porque las relaciones de Cuba con los 4 países que visitó son muy buenas políticamente. Es decir, hay coordinación en todos los organismos internacionales. Y bueno, lo que me decías a partir de China, acuérdate que China ha hecho la cosa completamente distinta a lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos llega a estos países de América Latina y lo que ha hecho es introducir sus compañías transnacionales y llevarse toda la riqueza que hay de nuestros países. Lo mismo se llevan los minerales, que se llevan el petróleo, que se lleva hasta los servicios, es decir, lo compran todo. China lo ha hecho distinto. China está dando inversiones y está desarrollando hasta muchos de estos países que están ahí, a pesar de que, claro, es lógico que tiene que recibir, ¿no? Recibe materias primas, recibe otras cosas que son fundamentales para el crecimiento de China, pero también para estos países. No es solamente China que ha hecho esto de este llamado socialismo actualizado, porque lo ves en África. Están haciendo grandes compañías, están haciendo puertos, están impulsando la producción, tanto en la agricultura como en las industrias, y en América Latina igual. Tanto es así que aquí en América Latina ya muchos de los países son los primeros comerciantes con China. Es decir, ahí está Perú, que tiene Perú, Brasil, Argentina, en Venezuela, son muchos países que sus producciones y sus convenios comerciales son mucho mayores ya que el de Estados Unidos. Es decir, China ha ido quitando prácticamente a Estados Unidos de la primera línea de comercio y negociaciones en América Latina y se ha ido introduciendo. Eso para Estados Unidos es un golpe muy violento y ellos lo están sintiendo. Están tratando de hacer muchas cosas ahora, pues hay cantidad de cosas que podemos hablar, como la misma reunión que hubo ahora en México de la ultraderecha, que al ver esto, la ultraderecha organizada por Estados Unidos y varios países de Europa Occidental que siguen a ciega todas las orientaciones de Estados Unidos, están tratando ahora de virar estos movimientos, estos países nacionalistas que han surgido otra vez nuevamente en toda América Latina. Entonces, lo que hablamos de China es una cosa fundamental. China está tratando de buscar un mundo multipolar. Ya hay que olvidarse de ese mundo unipolar donde Estados Unidos es el rey después de la caída del campo socialista, que prácticamente la Unión Soviética se entregó con Gorbachev, prácticamente entregaron el país después de tantos años de lucha, de más de 70 años de lucha, y fue un mundo unipolar, hacían lo que querían. Estamos tratando de que este mundo sea multipolar, porque es que tiene que ser multipolar, no puede ser un mundo ya de un imperio que es el único que domina nuestras partes. Y es interesante eso que usted colocaba de China, la participación de China en África, porque en un primer momento, claro, como todas las cosas se va aprendiendo un poco sobre la marcha. En un primer momento por ahí se manejaba por lo menos algunos comentarios de algunos analistas que yo sigo, decían que China se manejaba un poco de una forma imperialista en África, pero después fueron aprendiendo sobre la marcha y hoy tienen una relación mucho más estrecha porque dejan muy bien obras de infraestructura, como también ferrocarriles, puertos, autopistas y muchas cosas más, pero también con mucha participación local, lo cual hace que también la gente de África tenga esos sus frutos y no sea la clásica multinacional de las repúblicas bananeras de aquí de América Latina que manejaron los norteamericanos hasta prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Exactamente, así es que además hay fuerza de trabajo, ya no tienen que irse a emigrar a otros países los mismos nacionales, porque ya se le está dando fuerza de trabajo, que dice empleo, y por lo tanto, además de empleo, le está entrando dinero, le está entrando formas de poder desarrollar sus países, que desgraciadamente África ha sido un país donde las potencias extranjeras solamente han ido a robar. Sí. Como planteaba Fidel, lo plantearon aquí Raúl, nosotros fuimos a prestar ayuda internacionalista a África, es decir, Cuba fue uno de los ejes fundamentales de que terminara el apartheid en Sudáfrica, pero además de la liberación
de Angola, porque Angola estaba prácticamente rodeada con las tropas surafricanas. Allí murieron cerca de 2.100 combatientes cubanos en todas estas luchas de África que empezaron en el año 75, 76 y duraron hasta el 88. Y después Cuba lo único que trajo para nuestro país fueron los huesos de sus héroes. No fue ni oro, ni diamante, ni cobalto, ni ninguna de esas cosas que sí los países colonialistas se lo han saqueado toda la vida a los países africanos. Qué bueno que lo recuerda Edelberto, porque esa es una deuda que la humanidad tiene con Cuba y que nunca se reconoce y muy poca gente lo sabe. Muy bien recordado el evento de Angola, sí. Pero parece que este occidente atlanticista, para decirlo de alguna manera, se está revelando un poco. Ahora las últimas declaraciones de el primer ministro del Reino Unido, ¿no? De Rishi Sunak, de que bueno, se acabaron las relaciones con China de la forma que se entendían, porque China ahora es un enemigo, ¿no? Porque, o sea, se están empezando a rebelar contra este mundo multipolar donde ellos tienen cada vez menos participación, ¿no? Sí, no, es que me reí un poco, pues es que ellos van de lo sublime a lo ridículo, sí. Porque ahora mismo están tratando a lo mejor hasta de volver otra vez a quitar el Brexit, porque le ha salido tan mal salirse de la Unión Europea que han tenido una crisis violenta. Pero siguen el mismo patrón de Estados Unidos. Estados Unidos dice que China es un imperio y allá van todos ellos a decir que China es un imperio. Si dicen que Rusia es un imperio que se quiere comer a Europa entera, allá van todos ellos a decir eso. Pero no es que vayan los países, es decir, los pueblos, sino, si tú te fijas, son los millonarios los que están llevando esa política. Son los millonarios, porque este mismo primer ministro de Gran Bretaña es un multimillonario llegado de la India, es decir, los padres eran indios y es un multimillonario. Pero tienes que el jefe de la Comisión Europea, Josep Borrell, es un millonario. Sí. Y el jefe de la OTAN, Stoltenberg, es un millonario. Es decir, están controlados por los millonarios. No son los pueblos los que están haciendo eso. Los pueblos ahora mismo están saliendo a las calles porque cuando venga este frío invierno que se avecina, van a tener muchos problemas de calefacción. Ahí hay mucha gente que vive en las calles también, a pesar de que no salgan en los medios de comunicación, pero tú llegas a un país de eso. Yo estuve en Estados Unidos, en el mismo Los Ángeles, y ahí hay calles enteras de personas viviendo en la calle con algunas casas de campaña en las aceras que la ponen por la noche y después la tienen que recoger por el día. Y esto sucede lo mismo en Europa. Así que están tratando de que China, esa es la oriola que le están haciendo a los chinos, que es un imperialismo con un imperialismo. Pero mira, todo ha ido indicando que China ha ido aportando a estos países, ha ido integrando a estos países y ha sido de beneficio para la mayoría de ellos, tanto de comercio como de negociaciones, y ahora con la nueva ruta de la seda va a ser mucho mayor, porque eso es una de las cosas que le mete miedo a Estados Unidos y a Europa, porque está haciendo, y hay casi 140 países que se están integrando a la nueva ruta de la seda, y eso trae grandes consecuencias para eliminar este mundo unipolar. Sí, exactamente. Y ahí quería llegar un poquito para ver cómo eso de alguna manera va repercutiendo en América Latina, o cómo América Latina va a jugar ese papel dentro de este contexto geopolítico, porque nosotros tenemos relaciones demasiado profundas con Estados Unidos, para bien o para mal, normalmente para mal, y ellos no van a tratar de resignar su patio trasero, ¿no? No van a querer perder nada, se van a aferrar a esta América Latina que según ellos es manifiestamente su destino natural, su zona de influencia natural, pero parece que están queriendo vestir ahora una ropa de cordero sin dejar de ser los mismos lobos, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba pensando, claro, en algunos acercamientos ahora que con la Organización de los Estados Americanos, mandando estos veedores para tratar de parar un poco de alguna manera el golpe en Perú, y también tratando de supuestamente tener un discurso más amigable con Argentina y tratando de oponerse a la derecha radicalizada de Jair Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, apoyando, digamos, tácitamente a Lula.
y tratando ahora de restablecer de alguna manera un poco las relaciones con Cuba previo a lo que era la era Trump, ¿no? Que va a haber una especie de normalización de las relaciones diplomáticas a partir del 3 de enero y puede llegar a haber alguna flexibilización con Cuba, pero a mí me suena un poco esto, ¿no? El lobo en piel de cordero, ¿no? Mira, acuérdate que ya esta película la hemos visto y aquí en Cuba se ha vivido. ¿Te acuerdas de la Alianza para el Progreso? Sí, sí. Que en el año 62, 63 la trató Kennedy de poner en América Latina para tratar otra vez de recoger a todo esto y endulzarla a los países de América Latina. Después vinieron otras tesis que ellos estaban desembolsando a ver qué podían hacer con América Latina. Pero es que, de todas maneras, como tú decías, el lobo siempre es lobo y trata siempre de comerse a estos países. Eso es lo que ha hecho. Como después lo hicieron, cuando no pudieron estos movimientos que estaban surgiendo en América Latina, empezaron a hacer golpes militares. Empezaron en Brasil con el golpe militar, en Chile con el golpe militar, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay. Es decir, van a tratar de todas maneras de romper esta situación de estos movimientos, de estos países que se están llevando por una línea más nacionalista, más progresista, más a favor de su pueblo. Y eso hay que tratarlo de contrarrestar con organizaciones, con instituciones que nos puedan ayudar. Es decir, en la unidad de América Latina está la solución de estos problemas, porque uno solo no puede combatir. Es muy difícil mantener un país como lo ha mantenido Cuba. Muy, muy difícil. Aquí yo te digo que hemos comido sangre, hemos pasado de todos los tipos de barbaridades, pero se ha mantenido la independencia de Cuba y la soberanía de Cuba. Y eso, para lograrlo en un país que te tiene cerrado, es muy difícil sostenerlo. Además, se sostuvo también por la visión de Fidel Castro, que era un líder fuera de serie, que pensaba lo que iba a hacer Estados Unidos mucho antes de lo que ellos fueran a hacerlo. Y todas estas cosas hay que repensarla, hay que fortalecer la CELAC, hay que fortalecer una UNASUR, hay que fortalecer el ALBA, hay que fortalecernos nosotros mismos para poder mantener un poco a raya a ese monstruo que siempre ha tratado de absorber toda América Latina, porque aquí en América Latina tienen de todo, tienen de todos los tipos de minerales, de producción que puedan servirle, tienen mano de obra para poderla llevar, como llevan los de América Latina, como mano de obra barata, los inmigrantes estos, que lo que hacen es trabajar en los servicios nada más, en las recogidas de tomate. Es decir, somos como si fuéramos los indios de toda la vida para ellos. Y como eliminaron a todos los indios del mismo Estados Unidos. Es decir, hay que buscar la forma de que estas organizaciones se sobrepongan, se fortalezcan, y en eso están tratando los países. Yo creo que ahora, con la llegada de Lula, también va a haber más fortaleza, se puede fortalecer estas organizaciones, con la presencia de Venezuela, que ya ha visto que han estado echando hacia atrás porque le interesa el petróleo. Y no pudieron desbaratar a Venezuela, a pesar de todas las cosas que han hecho, que tienen más de 700 medidas en contra de Venezuela, le han robado dinero por todos lados, y Venezuela ha mantenido la unión de cívico-militar. Los militares han sido gente fundamental en este proceso y han seguido adelante. Y Estados Unidos ha tenido que parar. Y creo que también cuidar de todos los lados y posiblemente hasta, diríamos, en términos militares, del fuego amigo, ¿no? Porque Europa dice que va a invertir 3.400 millones de euros para tratar de hacer una política de reaproximación con América Latina. Y Estados Unidos, la embajadora de Estados Unidos en España dijo que iba a tratar de aprovechar esa relación histórica de España con América Latina para tratar de alguna manera favorecer los intereses norteamericanos. O sea que además de un lobo en piel de cordero, también podemos tener caballos de Troya, ¿no? Es lo que te decía en una de las partes ahora que estuvimos hablando antes. Esta misma reunión que hubo en México con todas estas fuerzas de derecha, van a tratar de romper lo más débil que tienen. A lo mejor van más directamente al gobierno de Perú, que ha tenido todos estos problemas con ese parlamento que es ultraderecha, con una mujer que es la hija de Fujimori, que esterilizó a miles y miles de mujeres, que asesinó a cantidad de gente. Esas son la gente que están controlando ese parlamento, pero ellos están tratando de romper cualquier cosa que haya. A Lula le van a tratar de hacer imposible la vida con Bolsonaro ahí, con los militares, con el parlamento, a ver qué le pueden hacer.
A Venezuela lo han tratado de hacer, ahora mismo a Cristina Fernández la están tratando de meter presa de todas maneras para quitar esa cabeza, sea lo que sea, pero es una gente progresista, una gente que ha hablado a favor de las fuerzas de izquierda, y así en todos estos países a Bolivia, van a tratar ¿no? de rompernos el apoyo. La arremetida contra Bolivia también, ¿no? De estos grupos de ultraderecha, ¿no? De Santa Cruz, ¿no? Es fantástica, esto, este hombre que además debía estar preso hace rato, Camacho, porque está en contra de todas las cosas de las leyes del gobierno. Pero bueno, todas estas cosas hay que irlas analizando. Las fuerzas de izquierda hay que analizarlas, hay que verlas y hay que ir ya tomando medidas contra estas cosas. Yo creo que se está tomando medidas porque ha habido reuniones muy importantes de las fuerzas de izquierda también, que saben dónde están parados y que saben qué cosas es Estados Unidos, junto con todos los cipayos que tienen en Europa. Edelberto López Blanch, ha sido un gusto haber conversado con ustedes. Bueno, hace poco estuve por Argentina, fui a la feria. Ahora estoy tratando de hacer otro libro ahí de las mujeres que sufrieron las torturas y le asesinaron hijos o esposos allá durante la dictadura de Argentina. Hasta la próxima, Edelberto. Muchas gracias. Ok, Ramiro, chao. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que nesse trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono de estudar. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. ¿Qué va, Osvaldo? ¿Cómo estás? Hola Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Acá estamos leyendo un mensaje de Alberto Carlos Ciacia que dice, estamos en cuartos. Se refiere al partido de la selección de Argentina que le venció, ¿no? Le ganó a Australia. 2-1 fue, ¿no, Osvaldo? 2-1, sí, sí. ¿Y allá cómo está todo Brasil, Ramiro? Mirá, es interesante lo que estás diciendo, porque justamente estaba escuchando ayer a un comentarista de espectáculos de Argentina que está en San Pablo, porque en San Pablo se está realizando un evento, una feria internacional de todas las servicios esto de streaming, ¿no?
Y él vino a cubrir eso, ¿no? Y justamente había tomado un transporte por aplicativos y él le preguntaba, viste, al chofer, le decía, bueno, ¿y qué tal la selección brasilera? ¿Están entusiasmados? No, la verdad que no. Nosotros queremos trabajar. A mí no me da nada la selección, yo quiero que trabajemos, ¿viste? Entonces, qué interesante cómo se ha polarizado todo, porque eso es justamente el pensamiento de los bolsonaristas, que no quieren que a la selección brasileña le vaya bien, porque eso desvía la atención de lo que realmente importa en Brasil, que es impedir que el 1 de enero suba el comunismo ateo y homosexualizante a Brasil, ¿viste? Entonces, esa es la gran... A tal punto que vos sabés que la camiseta de la selección brasileña es el uniforme de la derecha acá en Brasil desde el 2013 más o menos, cuando empezaron estas manifestaciones. Ahora dicen que no, que tienen que usar o camisetas con tipo camuflaje militar o blancas, porque si no van a pensar de que están alentando a la selección brasilera y ellos no quieren mezclarse con eso. Inclusive la victoria de Brasil... Lunes 28, Brasil 1, Suiza 0. No lo conmemoraron, estaban muy decepcionados con la selección brasilera que le fue bien. Así que bueno, está todo muy politizado. Y ahora pusimos esta canción justamente, El trono de Estudar, que ya la habíamos puesto allá en el 2017, cuando Bolsonaro estaba recortando el presupuesto de la educación y estos artistas salieron a hacer esta manifestación, porque justamente era una denuncia muy fuerte de que Bolsonaro estaba cortando el presupuesto de la educación. ¿Y vos qué te pensás que ha hecho ahora en el apagar de las luces ya, ¿no? Que le quedan apenas menos de un mes para dejar de ser presidente. Le ha cortado todo el dinero, el presupuesto para la educación. Ha bloqueado los fondos, no hay para la copa de leche, para la merienda, no hay para comprar libros. Las universidades no tienen cómo pagar las becas, no tienen cómo pagar los gastos normales de funcionamiento. O sea, viste, una cosa terrible, por eso dije, bueno, vamos a volver a colocar esta canción para recordar que no es nuevo, no es solamente porque está con rabia porque perdió las elecciones, es sistemático. La derecha acusa a los populismos de izquierda de que quieren al pueblo burro, pero son ellos los primeros que se oponen al cientificismo, los que abrazan las teorías terraplanistas y los que están en contra de la educación pública. Y ahí te quería llevar, Osvaldo, a lo que ocurrió en la sesión de la Cámara de Diputados en Argentina hace 3 días atrás, ese hecho bochornoso que hicieron los diputados de la oposición, no permitiendo que se aprobara una ley que iba a establecer 8 universidades nuevas, nada más ni nada menos, ¿no? Y después dicen ellos que el kirchnerismo quiere al pueblo burro, que el Partido de los Trabajadores quiere al pueblo burro, y son los primeros que atacan a la educación pública, ¿no, Osvaldo? Sí, aparte de no votar, bueno, tristísimo también el desempeño por cómo se comportaron los diputados opositores, ¿no? O inclusive creo que ni alguno barra brava se animaban a hacer los gestos y la gestualidad que tomó algunos diputados de la oposición. Realmente desobedeciendo, insultando y hasta creando un insulto, diciéndole venezolana. Ay, qué terrible eso, por favor. Realmente, o sea, una bajeza, sin contar de gestos que hizo que no sé cómo explicarlos, Ramiro, al oficialismo y a la presidente de la Cámara de Diputados. Pero además de ser groseros, mal educados, están en contra de la educación formal. La educación, ¿sí? Claro. Y eso quería... Justamente fruto de su falta de educación es que son groseros y desinformados, ¿no? Porque la falta de educación que tienen, que evidencian y que quieren que la gente sea así, como, bueno, nos pasó en el gobierno anterior, ya lo hablamos un montón de veces, ¿no? Caer en la enseñanza pública, decía el presidente. Mauricio Macri. Y la gobernadora de la provincia más grande de Argentina, María Eugenia Vidal, diciendo, ¿para qué crear universidades? Si en el conurbano, si los pobres no van a la universidad, ¿no? Y el silencio también al que es sometida la prensa hegemónica sobre estos temas, ¿no? Claro. O sea, lo del presidente de la bancada opositora era imposible de evitar y imposible de nombrarlo y de decirlo en los medios porque realmente fue la suma grosería, ¿no? Pero no dijeron nada de que en realidad no se estaba votando la creación de 8 nuevas universidades.
Bueno, y ya que estamos hablando de coincidencias, Osvaldo, vamos a hablar de algunas coincidencias que tenemos entre Argentina y Uruguay. Viste que en Argentina hay demostrado ahora, está en los tribunales por lo menos, un esquema de espionaje, ¿no? De Macri a los opositores y hasta a los propios inclusive, ¿no? Bueno, pero parece que en Uruguay está pasando exactamente lo mismo. Viste que la calle Pou le han descubierto justamente que ha tenido todo un esquema de espiar a la gente del Frente Amplio. Una cosa horrible, porque a Richard Nixon por lo mismo le costó, viste, la presidencia. La presidencia. En todos lados se cuecen habas, parece, ¿no? Uruguay viene con un comportamiento que se ve que tanta invasión de argentinos le está produciendo un cambio a la sociedad uruguaya, ¿no? Tantos argentinos que están migrando para ese país, según dicen, se ve que están llevando todas estas ideas extrañas, espionaje con los opositores, intentar hacer acuerdos por afuera del Mercosur, o sea, todas cuestiones que parecen más propias de sectores de la derecha, ¿no? Sí, acá en este caso de espionaje, una empresa de seguridad que opera desde Estados Unidos encomendó el armado de fichas con información personal sobre los senadores Mario Vergara y Charles Carrera del Frente Amplio, y esto salió en todos los chats, está en todos lados más o menos, probado, por lo menos comprobado, y hay una indignación muy grande por parte de los políticos del Frente Amplio de Uruguay, ¿no? Pero por otro lado, también en el ámbito internacional, la calle Pou está haciendo de las suyas, ¿no? Como bien dijiste vos, está queriendo cortarse solo para negociar con otros países del grupo del Pacífico, ¿no, Osvaldo? Sí. En este caso, la situación hasta no le cayó bien ni siquiera a Bolsonaro, ¿no? Mirá el nivel de derechización que tienen estos muchachos. Sí, ha creado una verdadera tensión dentro del Mercosur, ¿no? Porque tanto Brasil, Paraguay y Argentina dice que van a tomar medidas judiciales contra Uruguay, ni siquiera a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque justamente quiere pedir la participación, la adhesión unilateral al acuerdo transpacífico. El canciller paraguayo, Arriola, salió un poco a querer, bajar el tono a esto y diciendo que la postura paraguaya es la de ceñirse a la letra de los acuerdos fundacionales del Mercosur y que es negociar siempre en bloque, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a ver si lo llamamos a la razón a Uruguay, que se deje de joder con este tipo de cosas, porque hay un tratado que es el Tratado de Asunción y el Protocolo de Oro Preto, que establecen que siempre hay que negociar en bloque, consensuando posiciones. Lo que pasa es que la calle Pou, con sus problemas internos de política, trata de crear hechos políticos de alguna manera que le vayan a generar algún tipo de polémica y despertar algún tipo de nacionalismo a la uruguaya, ¿no? O sea, me parece, Osvaldo, que es apelar a lo peor que tiene la política, ¿no? Siempre buscar el enemigo externo, aunque ese enemigo pueda ser un aliado estratégico sociocomercial, como es el caso de los 3 países del Mercosur, ¿no? No es la primera acción que tiene este sentido, buscando fortalecer o sacar ese nacionalismo de los uruguayos. Pasó lo mismo hace un tiempo atrás, la principal empresa cervecera en Uruguay, aunque es de los capitales brasileños y Vega, iba a fabricar acá en la Argentina la cerveza en latas para vender en Uruguay. Y por presión del gobierno, diciendo que no, que eso quitaba el trabajo, entonces se dejó de hacer y se va a seguir haciendo en Uruguay. O sea que situaciones que no parecería venir de un gobierno, como se dicen estos gobiernos liberales de ahora, que aceptan situaciones, pero cuando tienen que utilizar estos argumentos de exacerbar el nacionalismo, lo utilizan sin problema. Me parece muy malo porque estamos, como estábamos conversando anteriormente con Edelberto, pasando por momentos muy críticos en América Latina y realmente no es bueno este tipo de desunión. Eso. Negociar solo es debilitar el bloque en general y debilitar las posibilidades de negociación que se tiene como bloque. Si cada uno va por su lado, parecería una política desacertada en Uruguay, ¿no?
pensando que al lado tiene una de las economías más importantes del mundo, como es la brasileña, y una economía importante como la Argentina, y o sea, de poder negociar en conjunto mejoraría las cosas. Y con algunos países hasta que tienen competencia en cuanto a la producción con respecto a Uruguay, ¿no? Porque Sí. el acuerdo este del Pacífico, si mal no recuerdo, lo contempla también a Australia y Nueva Zelanda, que producen productos en competencia con los productos que produce Uruguay. No sé cuál sería la ventaja de ese acuerdo. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación, cómo evoluciona y después lo seguiremos acompañando. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de Perú de nuevo, ¿no? Porque tenemos una buena noticia. ¿No? Claro, ya todas las semanas tenemos la actualización sobre Perú. Recordemos que hace 15 meses que ha asumido este señor Castillo y que los anteriores presidentes muchas veces no duraban 6 meses. Pero bueno, ya ha cambiado 74 ministros, ¿viste? 74 ministros en una situación de polarización muy, pero muy grande. Ha llegado, Osvaldo, el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos. ¿Querés que lo escuchemos a César Arriola? Dale, a ver qué dice la OEA. Claro. César Arriola es el canciller paraguayo que formó parte de esto y vamos a escucharlo. La misión a Lima no fue fácil. Atravesamos jornadas intensas con 29 reuniones con representantes de los distintos estamentos del gobierno, como así también de toda la sociedad civil peruana. Y en las conversaciones pudimos percibir una alta polarización. Eso también pudimos constatar la absoluta necesidad de un uso racional de los mecanismos de control interpoderes establecidos en la Constitución Política del Perú. Y de ahí la recomendación de una tregua política que permita la gobernabilidad en el Perú para que el presidente y su equipo puedan llevar adelante sus planes de gobierno. Esto es fundamental para enviar una señal clara al pueblo peruano de que sus necesidades y demandas están en el centro de las preocupaciones de los actores políticos y contribuirá a evitar la crispación social. Bueno, extrema polarización, Osvaldo, por un lado, crispación social y el pueblo, de alguna manera, el convidado de piedra, según lo que dice Arriola, ¿no, Osvaldo? Y una necesidad urgente, justamente pensando en el pueblo, de declarar una tregua con esta oposición que, como bien decía anteriormente Delberto en la entrevista, está encabezada por Keiko Fujimori, la hija de Fujimori. Quiere llegar Keiko a la presidencia para indultar al padre. Esa es la cuestión. El padre está preso por los delitos de lesa humanidad que ha cometido. O sea que hay también muchos intereses mezquinos por tras de esta prédica de la oposición, de que son comunistas también, como se escucha aquí en Brasil y en Argentina, de que es el comunismo que ha llegado y que es la familia que están destruyendo y los valores de la sociedad que están destruyendo. Toda esta prédica vacía, en el fondo, esconde un móvil. Es indultar a un criminal que cometió justamente delitos de lesa humanidad, ¿no, Osvaldo? Sí, tal cual. ¿No? Pero me parece que el Congreso no ha reaccionado de acuerdo a lo que está pidiendo este grupo de altos comisionados de la OEA. Insiste en un nuevo impeachment, un nuevo voto de un derrocamiento de Castillo por una cuestión de falta de moralidad permanente. O sea, tercera vez que van a intentar lo mismo y ya han conseguido una mayoría para tratarlo. Ahora vamos a ver si consiguen la mayoría para destituirlo. Otras veces no lo han conseguido la mayoría para destituirlo, pero fíjate que estamos siempre hablando. Es la tercera vez, ¿no? Sí, la tercera vez. La vez pasada era traición a la patria. Bueno, la traición a la patria
el Tribunal Constitucional le dijo, no, eso no hay traición, no hay traición a la patria acá. Busquen otra excusa, busquen otro elemento, porque esa no funciona. Pero bueno, viste, consiguieron esta vez conseguir los 59 votos para tratarlo. Si llegan 84 votos, pueden destituirlo. Iban a hacerlo el día 12, pero están confiantes, quieren hacerlo el día 7. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a seguirlo muy de cerca, porque otra vez otro golpe de Estado en Perú, ¿viste? Esperemos que prime un poco la racionalidad y no se caiga en eso, ¿no? Que no caigan en esta situación, que no ayuda a un buen proceso democrático, ¿no? Y por otro lado también lo tenemos a Petro, que nos trae un poco de buenas noticias, ¿no, Osvaldo? Que ha hecho un pedido de disculpas histórico, ¿no? Por la violación, por las muertes, las masacres que cometió el Estado y los paramilitares al principio de este siglo, ¿no? Escuchémoslo, mira. Como representante hoy del Estado colombiano, debo pedirle perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado. Un Estado asesino. Un Estado asesino que no es el de la Constitución del 91. Desde 1991 se empezó a construir un Estado que no está escrito en la Constitución, que es el Estado de la impunidad en primer lugar, que encubre, porque al final si aquí los procesos judiciales hubiesen llegado hasta las causas y los autores, no solo físicos y directos, sino también los intelectuales, los que ordenaban desde atrás, indudablemente el Estado hubiera podido corregir su rumbo en el momento adecuado. Mirá vos, Osvaldo, que lo que está pidiendo disculpas es por una omisión del Estado en una de sus funciones básicas, que es la de ofrecer un servicio de justicia acorde a las exigencias de la población, ¿no, Osvaldo? Que claro, es en su exposición Petro. Sí, por eso digo, nos trae algunas buenas noticias frente a tantas cosas que van ocurriendo aquí en estos países latinoamericanos, ¿no? Bien por Petro. Hubo otra cosa muy interesante, Osvaldo, que Castillo junto con Boric hizo una reunión bilateral llamado Los Acuerdos de Santiago. Fueron 156 acuerdos con relación a cuestiones sociales, consulares, políticas, comerciales. Fueron 156 acuerdos y esto me parece que está muy bien porque las relaciones entre Perú y Bolivia no estaban tan buenas. Entonces ahora que estas personas se hayan juntado es una muy buena señal de que hay que dialogar y dialogando las cosas se resuelven, ¿no, Osvaldo? Sí, bien lo decía Ramiro, y no es bueno que dos países tengan alguna tensión en su relación, ¿no? Porque fueron históricamente socios, diríamos, y hasta en gran parte de su historia tuvieron reclamos comunes, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito de Argentina, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de Argentina. Estuvimos hablando de lo que fue ese bochornoso episodio del Congreso de la Nación, pero ahora tenemos otro bochornoso suceso que es esta causa llamada vialidad, que es, como dijo Cristina Kirchner en su última declaración como imputada, sus últimas palabras. Es interesante, ¿no? Las últimas palabras, porque remite justamente a las últimas palabras de un condenado a la muerte. Y como ella mismo dijo, eso no es un tribunal de justicia, sino un pelotón de fusilamiento. Y salió el juez Baltasar Garzón de España criticando absolutamente esta causa de vialidad en la cual se han tergiversado los hechos, se han traído elementos probatorios de otras causas que ya han sido declarados nulos, inclusive en otras causas que no fueron ventilados en esta. Es una barbaridad absoluta y que realmente, si se animan a condenarla, va a ser un escándalo bochornoso. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, después de la última situación cuando los fiscales acusadores no quisieron defenderse de las acusaciones,
ya me parece que ya saben o piensan que está escrita la sentencia y saben cuál es el resultado. Si no, no vas a dejar, como ya lo habíamos hablado en otro programa, no vas a dejar de defender tu posición, salvo que vos sepas que lo ganás. ¿Para qué te vas a poner a defender? Realmente creo que está escrita la resolución, la sentencia. Van a pretender que sea dada en el medio del mundial para que la posible reacción no sea tan fuerte, ¿no? Me parece. Posible. Lo que yo por ahí veo que mucha gente, como dijimos en el programa anterior, podemos repetirlo ahora, especula con que los plazos no darían porque ahora la condenarían, pero después la Cámara Revisora se tomaría su plazo y con eso las elecciones son el año que viene y Cristina podría ser candidata. Y bueno, yo recuerdo lo que hicieron acá con el juez Sergio Moro, que más o menos para esta fecha sacó la sentencia contra Lula y en enero, en plena feria judicial en enero, la Cámara de Revisión, el TRF4, convalidó la sentencia de Moro, le subió inclusive la pena y con eso la metieron preso y Lula no pudo ser candidato, nada más o menos. O sea, pues cuando nosotros hablamos de lawfare no hablamos de la normalidad jurídica, lo que ocurre normalmente. Estamos hablando de un tribunal de excepción. Claro. Sí, es un tribunal, todo anómalo, es un tribunal de excepción, es un tribunal de persecución, no es la normalidad de la ley. Así que vamos a seguirlo, vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, me parece que Cristina está jugando sus cartas muy bien jugadas, no solamente en el ámbito de la justicia, sino también en el ámbito de la política. Me parece que el último alegato final de Cristina fue muy político y muy poco jurídico, un poco demostrando eso, ¿no, Osvaldo? Bueno, quieren hacer política con el tribunal, bueno, yo también voy a hacer política. Y en el mismo momento anunció las 20 mentiras del proceso que las hizo pública por las redes sociales, lo cual me pareció una jugada bastante inteligente, porque hablar de términos legales en ese tribunal, en un lenguaje que poca gente entiende, porque es muy críptico, que la gente normalmente no tiene acceso a eso, pero bueno, lo hice en términos más políticos y me pareció que está muy bien. Indudablemente, pero bueno, tocará esperar un poco y a ver cuál es la resolución y a ver si intentan repetir lo que hizo Moro en Brasil con Lula, ¿no? Y acá en Brasil, como para ir terminando, seguimos de cerca lo que está ocurriendo con la derecha, cada vez son menores los movimientos frente a las puertas de los cuarteles que piden intervención militar, pero hay gente que está firmemente. Han llegado multas millonarias a pequeños transportistas que tenían empresas de camiones, de transporte de camiones, 4 o 5 camiones, les han llegado multas que no las pueden pagar, pero nunca más, están desesperados. Es muy difícil. El hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se lo vio en Qatar con la novia en el partido de fútbol, mientras supuestamente los patriotas que quieren que Lula no llegue a la casa de gobierno en Brasilia, están acá con mucho frío, con lluvia, llueve todo el tiempo, las temperaturas han caído muchísimo, hay inundaciones, duermen en carpas, tienen que usar los baños químicos porque no tienen baño, están, acampados en la puerta de la calle, prácticamente en la puerta de los cuarteles, ¿no? Mientras el hijo de Bolsonaro, que sería el que tendría que supuestamente estar luchando para defender al padre y evitando que el comunismo vuelva a Brasil, está en Qatar. Y lo más divertido de todo esto es que cuando lo cuestionaron, mostró un pendrive y dijo, no, yo vine con este pendrive a denunciar lo que está ocurriendo en Brasil. Acá hay videos en inglés porque hay autoridades que tienen que ver estos videos. ¿A quién le querés hacer creer eso, Waldo? Y se lo va a entregar justamente en el estadio, adentro del estadio a las personas. Ramiro, te escuché decir el retorno del comunismo. ¿Cuándo hubo comunismo en Brasil? Bueno, claro. La verdad que los falaces que son, lo mendaz que son es terrible el sector de Bolsonaro. O sea, cualquier argumento los deja bien, cualquier tergiversación de la realidad, a ellos se la acomodan. No, realmente vos sabés que no dejo de sorprenderme de que en esta instancia, con una elección ganada, donde ganó el opositor, que el oficialismo diga que le hicieron fraude, ¿no? Realmente no me deja de sorprender y siga batiendo el tambor con eso
Y te quería hacer la pregunta que te hago todos los sábados, ya decime, Ramiro. ¿Qué pasa con Bolsonaro? ¿Dónde está Bolsonaro? Escondido, Bolsonaro está escondido. Ha hecho 2 apariciones públicas, una el sábado pasado, en lo que es los nuevos cadetes que se graduaron en la escuela de militar, acá de Agulhas Negras, acá en San Pablo, y después hizo otra aparición también en los militares y no ha dicho absolutamente nada. Estuvo en una reunión el jueves del PL, donde tampoco dijo absolutamente nada, se peleó con una diputada, con Carla Zambelli, porque Carla Zambelli le dijo, la gente necesita un mensaje suyo, la gente, digamos, los de derecha, los bolsonaristas más radicales, están en las puertas de los cuarteles, y él a los gritos le dijo que no iba a hablar, y lo que pasa es que está muy cercado, están apareciendo chanchullos, entonces está cercado por la justicia por muchos aspectos. La última es ese presupuesto secreto que nosotros dijimos, que le paga a Bolsonaro a los diputados propios para que no le hagan ni el proceso de impeachment, que hay más de 100 procesos de impeachment encajonados, y para que le apoyen todas sus medidas. Ahora se va a votar en la Corte Suprema y muy posiblemente se declare inconstitucional, porque es inconstitucionalidad. ¿Cuál es la primera premisa de todos los actos públicos, Osvaldo? La transparencia y la publicidad. Principalmente la publicidad. No puede haber un presupuesto secreto que se le da a los diputados y que los diputados no rinden cuentas. Bueno, dejamos por aquí entonces. Le mandamos un gran abrazo a nuestro colaborador, amigazo, Alberto Ciacia, y a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Otro partido.